Hola, mi nombre es Joan. Bienvenidos de nuevo a GMAT para principiantes. Hoy vamos a hablar sobre Analytical Writing Assessment, que es una sección del examen que dura también 30 minutos, tal y como Integrated Reasoning. Y tal y como esa sección no cuenta para el score de 200-800, sin embargo no deja de ser importante que tengas una buena calificación en esta sección también, para demostrar que es consistente en los resultados, que no te enfocas únicamente en el score de 200-800, que es realmente lo primero que te piden las universidades, pero es importante que demostremos consistencia. Esta sección es importante para demostrar tu capacidad de comprender un argumento, de expresarte bien en inglés y de que serás capaz de realizar el programa que quieres realizar en el extranjero, normalmente en inglés. Así que vamos a ver que en esta sección te presentan un pequeño argumento de un autor con una opinión, con algunos hechos, algunos fundamentos. Y en 30 minutos tenemos que analizar ese argumento y escribir un texto que tiene que responder a la siguiente pregunta. Te la pongo en la pantalla. Es siempre la misma pregunta. Te invito a que le pongas pausa para que te dé tiempo de leerla. Y como ves, tenemos que encontrar en el argumento, tal y como lo hacemos un poco en Critical Reasoning y en Reading Comprehension, tenemos que ver que también está estructurado el argumento del autor, qué evidencias usa, qué ejemplos usa, si hay suposiciones que son cuestionables, qué otros ejemplos podemos usar para fortalecer o debilitar la opinión del autor, qué preguntas nos podemos hacer para, de hecho, construir mejor la lógica del autor. Más o menos son las preguntas que nos tenemos que hacer en cada ejemplo. Y en 30 minutos tienes que ser capaz de escribir un texto, normalmente con esta estructura. Es la estructura más o menos esperada en este ejercicio. Tiene que tener una introducción en la que puedes, por ejemplo, parafrasear un poco el argumento del autor y introducir lo que vas a presentar en tu argumento. Y bueno, enseguida tendremos 2 o 3 párrafos en los que te enfocas en los principales puntos que determinaste en el argumento que pueden mejorarse o que se pueden refutar, o traer ejemplos que pueden refutar o fortalecer el argumento del autor, dependiendo de qué enfoque le vas a dar. Y por fin una conclusión en la que presentas, qué fue lo que analizaste hasta ahora y cuál es tu conclusión acerca del argumento del autor. Todo esto en 30 minutos, así que, la primera cosa que tienes que hacer es un pequeño borrador de los puntos esenciales que quieres tocar, escribir el texto y que te dé tiempo también de revisar los errores, revisar tu lenguaje. Recuerda que tiene que ser un lenguaje sencillo, no te preocupes en hacer palabras complicadas o utilizar palabras caras. Tiene que ser un idioma sencillo, frases cortas y sencillas. Lo que quieren saber es, por un lado, si entendiste bien el argumento del autor, por otro lado, que seas capaz de criticar un argumento y por fin expresarte de forma clara en un inglés estándar para el examen. Así que vamos a ver un ejemplo. Qué mejor forma de ver cómo se responde a este tipo de preguntas. Y claro, te invito a que veas en tu libro y otras fuentes otros ejemplos que te pueden inspirar y te pueden familiarizar con este tipo de pregunta. Empecemos por leer atentamente, activamente, críticamente el texto, como lo hemos hecho hasta ahora en Critical Reasoning, Reading Comprehension e Integrated Reasoning. Vamos a parafrasear el autor. Dice que en una determinada empresa hace 2 años fueron implementadas unas medidas de compensación para su personal y que desde entonces el lucro ha disminuido. Dice que además no se ha demostrado que gracias a estos incentivos, a estos beneficios, se ha podido contratar a personal más calificado. Dice que por consiguiente, para volver a aumentar los lucros, la empresa tiene que reducir los beneficios a como estaban hace 2 años e invertir los ahorros en investigación y desarrollo. Analicemos ahora el texto que nos dan como ejemplo. Es un texto que habrá tenido la calificación máxima en esta sección. Puedes ver la fuente de donde saqué este ejemplo a continuación. Y aquí el autor empieza por parafrasear el argumento, tal y como lo hice hace poco. De forma clara y concreta escribe qué es lo que el autor quiere decir, cuáles son sus conclusiones. Y te fijarás que introduce su idea acerca del argumento.
dice que hay algunas suposiciones que requieren información adicional para ser validadas y que sin esta información el argumento del autor no es muy válido, se estaría basando únicamente en suposiciones y no hechos. Enseguida nos presenta lo que considera ser la primera falla en el argumento con respecto de la disminución de los lucros. Dice que el autor se refiere a los beneficios e incentivos como la única razón para tal disminución. Dice que le falta evidencia a esta suposición para que sea comprobada. Enseguida nos presenta algunas preguntas cuyas respuestas nos ayudarían a entender mejor qué fue lo que pasó en la empresa y si hay otros factores en juego. Veremos que este es el enfoque que este autor decidió usar en este texto en los próximos puntos. El segundo párrafo pone en causa la suposición de que por invertir en investigación y desarrollo tendremos automáticamente más lucro. Presenta algunas dudas acerca de esta suposición y enseguida nos presenta algunas preguntas que nos ayudarían a entender mejor qué es lo que pasa en esta empresa. En el tercer párrafo nos presenta la historia de los beneficios e incentivos, cuestiona por qué habrán sido implementados hace 2 años, si podríamos regresar a lo que teníamos antes sin afectar drásticamente los resultados de la empresa, y nos presenta algunas preguntas que nos ayudarían a entender mejor la razón de estos beneficios e incentivos y cuál es su impacto. Por fin, el autor nos presenta su conclusión. Dice que a pesar de que el argumento pueda parecer al principio lógico, tenemos que analizarlo más profundamente y necesitamos más información para poder afirmar lo que el argumento nos presenta. Pues bien, espero que te haya sido útil. Como siempre, te invito a que practiques mucho y buena suerte con tu examen. Nos vemos pronto en gmatparaprincipiantes.com.